Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos al ciclo de conferencias Arqueología Española en el Exterior, organizado por el Museo Arqueológico Nacional. Con esta conferencia vamos a despedir el año. Tenemos con nosotros al doctor José Manuel Galán, que nos va a presentar la última campaña, la número 15 del proyecto Yehuti, que se desarrolló a principios de este año. Para mí es un placer muy especial presentarlo, ya que colaboré en un par de campañas al inicio del proyecto y ver que más de una década después el proyecto continúa a pesar de la cantidad de incertidumbres que normalmente rodean a la investigación, pues la verdad es que me llena de satisfacción. El doctor Galán es desde 2010 profesor de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo, en el CSIC, y su currículum la verdad es que es muy difícil de sintetizar. Yo me atrevo a apuntar como hechos sobresalientes pues, su tesis doctoral defendida en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que trataba sobre la terminología relacionada con la percepción y la difusión de las acciones imperialistas de la monarquía egipcia en el siglo XV y que posteriormente fue publicada. Y de entre las tesis doctorales dirigidas por él, pues me parece muy interesante la referida a los extranjeros en Deir el-Medina durante las dinastías XVIII y XIX. Sobre sus publicaciones, bueno, aparte del libro En busca de Yehuti, que seguro que muchos de ustedes han leído, pues basta decir simplemente que las revistas más prestigiosas dentro del mundo de la egiptología cuentan a menudo con su colaboración, por ejemplo, el Journal of Egyptian Archaeology, el Boletín del Instituto Francés de Arqueología Oriental, Orientalia Albanese Analecta, Egyptian Archaeology o Memonia. Además, pues bueno, hacer mención que él fue la persona que en 2010 organizó la primera gran conferencia y reunión egiptológica que se llevó a cabo en España, con gran cantidad de especialistas a nivel mundial en la Escuela de Estudios Árabes. Aparte de todo esto que yo he contado, yo creo que una parte muy importante de su currículum es la que versa sobre su labor de divulgación para todos los públicos respecto a la arqueología y a la egiptología. En primer lugar, por su participación en la adquisición, en la catalogación y en la disposición en acceso libre desde 2012 del legado Hans Wedicke de Egiptología en la Biblioteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Son más de 4.500 títulos y, sobre todo, porque lo que para mí es más importante es el creador y el editor de la página web del proyecto Yehuti, que desde 2002 ha estado acercando al público el avance del proyecto. Quizás hoy en día, en que todo el mundo tenemos un smartphone, no somos capaces de valorar lo que significó en su momento la puesta en la web del proyecto, el día a día del diario y demás. Pero les puedo asegurar que yo, que lo viví, era verdaderamente heroico poner día a día cómo avanzaba el proyecto. Entonces creo que es la parte quizás que para mí es más sobresaliente, el tema de la divulgación. Así que, sin más, le doy la palabra y, bueno, pues no le voy a robar ningún minuto más. Adelante. Gracias a todos por venir. Gracias, Monse, por tus palabras. A mí también me hace especial ilusión que estés aquí y que me presentes tú. Gracias al director del Museo Arqueológico, Andrés Carretero, al museo y a la Secretaría de Estado de Cultura por organizar estas conferencias sobre excavaciones españolas en el extranjero. Hoy toca hablar de Yehuti y aquí estoy yo para eso, ¿no? Antes de empezar, aprovechando la primera diapositiva que nos acompaña, quería dar las gracias, además de a la Secretaría de Estado de Cultura por su apoyo durante los últimos 5 años, a los otros patrocinadores del proyecto, sin los cuales nada de lo que hacemos sería posible, ¿no? Hoy Unión Fenosa Gas nos ha patrocinado durante los últimos 5 años y, como digo, gracias a ellos hemos podido sacar adelante no solo la excavación, sino también la restauración, la investigación luego en el CSIC y las publicaciones. En la última campaña colaboró con nosotros también Leica Geosystems, que nos prestó un escáner láser y una estación total de topografía, y también a ellos les estamos muy agradecidos, ¿no? Si me permitís, me voy a levantar y espero que esto funcione bien, porque soy un poco nervioso y así me voy a sentir más cómodo. Bueno, la charla de hoy
que va a versar sobre la última campaña del proyecto Yehuti y enlazándolo con otros descubrimientos de años anteriores para celebrar los 15 años del proyecto, ¿no? Esta charla se la quería dedicar a uno de nuestros trabajadores más queridos y entrañables, que es Mahmoud Broston, que falleció este año y que lleva con nosotros desde el primer año, 15 años con nosotros, como digo, cantando y animando la excavación. La verdad es que ha sido una suerte contar con él, siempre estaba de buen humor y nos enseña que a pesar de las dificultades y problemas que podamos tener cada uno en nuestras vidas, que él los tenía sin duda, pues con una sonrisa y una canción se lleva todo mucho mejor. Bueno, el proyecto Yehuti se encuentra ubicado en Luxor, que a su vez se encuentra a unos 600 kilómetros al sur del Cairo, donde el río que fluye hacia el norte, hacia el Mediterráneo, hace una curva hacia el Mar Rojo, ¿no? Ahí en la necrópolis de época antigua, de época faraónica, se encuentra en la orilla occidental, al otro lado del asentamiento antiguo y también moderno, en la orilla oriental. El asentamiento antiguo de Luxor estaría ubicado, el principal de ellos, en esta orilla, en torno al templo de Karnak y al templo de Luxor. Y los templos funerarios y las tumbas, tanto de los reyes como de los nobles, se encuentran, como digo, en la orilla por donde se pone el sol, ¿no? Jugando con el simbolismo de la geografía y del paisaje. Drabu el Naga, como muestra esta fotografía de satélite, se encuentra justo enfrente del templo de Karnak. Es decir, es la parte de la necrópolis que se encuentra justo mirando al templo de Karnak, ¿no? Una reconstrucción de cómo sería aquel lugar en torno al año 1150 a.C. es este dibujo que muestra ya los templos funerarios de los principales faraones construidos, Deir el-Bahari como el centro principal de culto en la orilla occidental y los templos de Karnak y Luxor ya muy crecidos y con el asentamiento muy desarrollado a su lado. Y esta flecha amarilla lo que muestra es que simbólicamente el sol que se levanta por la mañana entre los obeliscos y los pilonos del templo de Karnak, simbólicamente se ocultaba al anochecer por la colina de Drabu el Naga, y eso hizo que la colina de Drabu el Naga tuviera un simbolismo especial para los antiguos egipcios, y por eso la densidad de tumbas en este lugar de la necrópolis es mayor que en otros lugares, que en Sheikh del Gurna, que en Asasif o que en Joja, ¿no? Esta fotografía sacada desde un balón aerostático nos muestra la colina de Drabu el Naga. Este es el acceso a Deir el-Bahari y detrás, a nuestra izquierda, estaría el Valle de los Reyes, ¿no? Esta es la colina de Drabu el Naga. Ese cuadrado verde con un punto blanco es la casa de Howard Carter, que utilizaba mientras estaba excavando la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, ¿no? Y esta es la colina donde se ubica el proyecto, más o menos en la mitad de Drabu el Naga, al pie de la colina. Cuando comenzamos el proyecto en la primera campaña, en enero de 2002, esto es lo que se veía antes de comenzar a trabajar. Nuestro yacimiento se encontraba justo al límite del poblado moderno, ¿no? A la izquierda ya no habría más casas, ¿no? Y esta proximidad a las casas modernas es lo que hacía que esta hondonada, que es donde se encuentra la entrada a la tumba de Yehuti, se convirtiera en un vertedero. Esto es lo único que se veía en el exterior de las tumbas que vamos a ver a continuación, es la entrada a la tumba de Yehuti. Este cerramiento moderno se construyó en el año 1909 por el Servicio de Antigüedades. La tumba de Yehuti fue visitada por primera vez por Champollion en 1829. Luego la visitó otro ilustre egiptólogo, Carl Richard Lepsius, 50 años después, y aunque la tumba se conocía, nunca se había investigado ni se había publicado, ¿no? Pero digamos, el Servicio de Antigüedades ya levantó este cerramiento para proteger el interior, aunque, como digo, el interior no se había llegado a investigar del todo y ni mucho menos publicar. Las 5 primeras campañas, del año 2002 al año 2006, estuvieron dedicadas a la excavación del exterior, con el objetivo de sacar a la luz los patios de entrada a las tumbas, tanto de la de Yehuti como la de sus vecinos a la derecha.
Nos llevó 5 años porque, como veis, el patio de Yehuti era más largo de lo que preveíamos, ¿no? Porque alarga los muros laterales con adobes hasta llegar a una distancia de 34 metros. Cuando por fin sacamos a la luz el patio de entrada, la tumba de Yehuti, que era nuestro primer objetivo, nos dimos cuenta que el suelo hacía un cambio brusco. Si bien junto a la fachada estaba el suelo tallado en la roca, a medida que nos alejábamos, a partir de la raya roja intermitente, veíamos que el suelo era falso, era de tierra y que estaba hecho de forma artificial. La curiosidad es lo que mueve principalmente a los científicos, unas veces para bien y otras para mal. Y entonces, con lo bonito que estaba el patio, decidimos abrir 2 catas para ver cómo se había construido el patio de entrada. Esto es también un aspecto interesante desde el punto de vista científico, porque los egiptólogos, sobre todo en Tebas, han sido hasta hace relativamente poco muy poco arqueólogos y tenían una formación mucho más filológica. Y la parte, digamos, histórica la cubrían sobre todo con textos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los egiptólogos que empiezan a trabajar en Tebas a finales del XIX, principios del siglo XX, lo que van buscando son inscripciones y van buscando las inscripciones que contienen las tumbas en su interior. Y eso hizo que el exterior de las tumbas les interesara poco, porque ahí no había decoración, no había textos, no había información, ¿no? Nosotros, los científicos, lo que vamos buscando es llenar lagunas de conocimiento y tratar de precisamente descubrir lo que otros han pasado de largo o no han prestado mucha atención para incidir en ello y aportar un granito de arena. En este sentido, nosotros pensábamos que teníamos una ocasión espléndida para documentar bien lo que es un patio de entrada a una tumba, que hasta entonces no estaba documentado, y una vez que lo habíamos expuesto a la luz, se nos abrió la posibilidad de documentar cómo se había hecho el suelo, ¿no? Cómo se había, digamos, nivelado el desnivel natural de la colina que continuaría hacia aquí. Por eso abrimos estas 2 catas. Ahí está Carlos Cabrera, uno de los miembros del equipo, que se encargó de la excavación, con la suerte que siempre te tiene que acompañar un poco a los arqueólogos, que una de las catas, ¿no?, coincidió con un ataúd, ¿no? Esta es la tapa de un ataúd que había sido dejado sobre el suelo, ¿no? Continuó la excavación y este es un enterramiento de un estilo que se publica muy poco, porque para los egiptólogos es poco lucido, pero que es muy, muy frecuente en la necrópolis, sobre todo en nuestra zona, que es dejar los ataúdes tal cual sobre el suelo, ni siquiera dentro de una tumba ni dentro de un pozo, ¿no? Se cubrían con arena, se haría una libación a algún familiar o amigo y ahí quedaba el ataúd, ¿no? Esto está poco publicado y poco documentado y nosotros tenemos ejemplos de distintas épocas. Este es el primer caso que descubrimos, es un ataúd de en torno al año 2000 a.C., de la dinastía 11, que pertenecía a una mujer que bautizamos como Valentina porque la descubrimos el 14 de febrero y como veis es un enterramiento relativamente modesto, ¿no? Era una mujer con un ataúd sin apenas ajuar, ¿no? Y el hecho de haberlo dejado sobre el suelo sin protección había hecho que el agua corriera por fuera y por dentro del ataúd. Y esto es lo que ha ocurrido. La estructura ósea está llena de barro y el cráneo se ha desplazado de la columna por la intensidad de las aguas que han corrido por dentro. Lo que es increíble es pensar que a pesar del agua que ha corrido por dentro, se conservará el ataúd casi perfecto, ¿no? Y este es el único ajuar que tenía la buena de Valentina, un pequeño collar de fayenza que pudimos reconstruir entre los pegotes de barro que la habían lavado. La cata que abrimos en el patio de Yehuti nos brindó una ocasión espléndida para tener un perfil de los que les gustan los arqueólogos, ¿no?, limpio, y que nos permite ver la huella que ha dejado el paso del tiempo en el terreno, ¿no? Si el ataúd de Valentina del año 2000 a.C. se apoyaba en este suelo, podemos fechar el suelo en el año 2000 y el relleno de Yehuti, que era un oficial de la reina Hatshepsut, en torno al año 1470 a.C., tenemos un registro de lo que ocurrió en la necrópolis en ese lapso de tiempo. Para estudiar lo que ocurrió en estas campañas nos acompañaba Sergio Sánchez Moral y Soledad Cuezba, que son 2 geólogos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, del CSIC, ¿no?, y que se encargaban de hacer la columna geológica, el estudio geológico. Y con Sergio pudimos ver cómo en este lapso de tiempo del año 2000 al año 1470 al menos se registran aquí 4 grandes riadas.
Una de ellas la sufrió Valentina. ¿No? Al año siguiente de descubrir Valentina, seguimos excavando por debajo del patio de Yehuti y justo está aquí nuestro capataz, el Rais Ali Farouk, acompañado de uno de nuestros mejores trabajadores, Sayed. Detrás de donde está el Rais Ali, descubrimos entre dos grandes piedras un nuevo ataúd. Un nuevo ataúd de la época de Valentina, del año 2000 a.C., de la dinastía 11, pero ya su enterramiento un poquito más cuidado. En vez de dejarlo sobre el suelo sin protección, ha sido empujado dentro de una pequeña oquedad en la roca y esa oquedad ha sido tapada con los grandes bloques, ¿no? Y es lo que empezamos a excavar, con la dificultad de que parte del enterramiento se nos metía debajo del muro de adobes izquierdo del patio de Yehuti. Lo increíble es que, a pesar de que por aquí también ha corrido el agua, y por eso el ataúd tiene incrustaciones de barro, ¿no? Se conservan junto a la cabeza un grupo de flechas, ¿no? En perfecto estado, con parte de las plumas en la parte de atrás de las flechas todavía, y que han sido partidas por la mitad intencionadamente, para que no acabaran dañando al difunto por arte de magia, ¿no? Esto es, mientras íbamos excavando, íbamos, como veis, limpiando las concreciones de barro por consecuencia del fluido de agua. Esto es un dibujo que recrea un poco el enterramiento de Iker, realizado por Carlos Cabrera, con las flechas y una cerámica al fondo del todo. Y lo que no os he enseñado todavía es una bandeja de ofrendas, que fue lo primero que descubrimos a la entrada de la oquedad, del enterramiento, ¿no? Este es el momento en el que por fin, después de asegurar el muro de adobe de Yehuti, conseguimos retirar el ataúd de Iker, ¿no? Dentro de la tumba de Yehuti hicimos un pequeño laboratorio y levantamos la tapa. Por suerte, en ese momento teníamos un equipo de informe semanal filmando, por casualidad, y filmamos en directo la apertura de la tapa, que salió en un programa hace años, ¿no? Dentro del ataúd se conservaba la momia del personaje que se llama Iker, acompañado de 2 arcos que todavía conservan los nudos en los extremos, ¿no? Y 3 bastones de mando. Para hacerle una sesión de radiografías, lo que hicimos fue desmontar parte del ataúd para poder radiografiar a la momia antes de tocarla, ¿no? Y esta es la apariencia. Consecuencia del agua es que el cartonaje y las vendas han sufrido muchísimo, la máscara de la momia de cartonaje también se ha hundido, pero los arcos y los bastones se conservan en bastante buen estado. Esto es donde aquí se encontró Valentina, en esa oquedad es donde se encontró Iker, y lo que hemos hecho después, nos dimos cuenta que además del ataúd de Iker, la tumba continuaba por debajo del muro de Yehuti, y aprovechando la circunstancia que en el equipo tenemos a 3 magníficos arquitectos, pues decidimos hacer una virguería, y es excavar debajo del muro de Yehuti, para lo cual uno de los arquitectos, Nacho Forcadell, de Castellón, construyó un puente con vigas de hierro, ¿no? Para mantener el muro en el aire y poder continuar excavando por debajo. Esto es un poco el diagrama que tenemos. Aquí estaba Iker, nos dimos cuenta que pertenecía a una tumba mayor y comenzamos a excavar por debajo del muro. Esto es lo que hizo Nacho con gran habilidad y medios muy elementales ahí en Luxor, ¿no? Para mantener el muro sin tocar en el aire y poder excavar por debajo. Esto es parte de lo que encontramos, otra bandeja de ofrendas y cerámica de la época de Iker, de la dinastía 11, en torno al año 2000 a.C. Este año, en el año 2016, completada la excavación, lo que hemos hecho es deshacer la obra arquitectónica de Nacho y hemos ido retirando las vigas de hierro, para lo cual hemos apeado el muro de Yehuti, de adobe, con una estructura de ladrillo. Aprovechando también esta circunstancia, hay que sacar recursos de donde se pueda. Nosotros tenemos un problema de espacio, de almacenamiento, y se nos ocurrió la idea, en realidad al Rais Ali era el primero que empezó a barajar la posibilidad, cuando en la estructura de ladrillo que construimos para apear el muro de Yehuti, hacer un pequeño almacén. Y es lo que está haciendo aquí nuestro Banna, nuestro maestro de obra, con los ladrillos. Además de apear el muro, estamos haciendo un almacén que tiene una trampilla y dentro del cual podemos almacenar distintas cosas. Una vez hecho ese almacén,
se vuelve a tapar todo y, como veis, el patio de Yehuti ha recuperado la apariencia que tenía en 2006 y ya es perfectamente visitable y transitable, como si no hubiera ocurrido nada. El hallazgo no acaba con la historia de los objetos, que caen en manos de los restauradores, en este caso Pía Rodríguez Frade, Miguel Ángel Navarro y Nieves López Meijueiro, ¿no? Que eran los restauradores entonces, ¿no? Han desmontado el ataúd completamente, han consolidado y restaurado los tablones para luego volverlos a montar ya consolidados, ¿no? El ataúd, como merecía la pena, hay muy pocos ataúdes que se conserven bien de la dinastía XI de estas características. De hecho, solo hay uno realmente paralelo que se conserva en el Museo de Boston, del Fine Arts. Merecía la pena, se lo ofrecimos al Museo de Luxor, la directora del Museo de Luxor, Sanaa Ali, aceptó encantada, lo empaquetamos, lo dejamos todo listo para su viaje al museo al año siguiente. Y esto es lo que estamos haciendo aquí con algunos de nuestros trabajadores. Montamos nosotros la vitrina, el ataúd con las cerámicas, las flechas, los arcos. Hicimos nosotros incluso la cartela y aprovechamos para poner los logos de los patrocinadores y del CSIC, ¿no? Esta es nuestra fenomenal cartela. Y así quedó el ataúd de Iker al lado de los grandes reyes tebanos, Akenatón a la izquierda, Amenemhat a la derecha, ¿no? En un lugar privilegiado del museo. Esto lo he pasado muy rápido, merece la pena. Bueno, si Iker lo habíamos encontrado de la dinastía XI justo aquí debajo, de la dinastía XI también hicimos hace relativamente poco un hallazgo también peculiar, que fue una gran tumba, ¿no? Enorme, cuya entrada está más retirada de la montaña. De hecho, la entrada todavía no la hemos descubierto y accedimos a ella a través de un agujero en un pozo que estábamos excavando justo aquí, ¿no? Esta es una tumba enorme, parcialmente cubierta de escombros, ¿no? Que tiene un gran pasillo, hace un quiebro y desciende hasta la cámara sepulcral, que es esta de aquí. La tumba, si bien por la estructura es claro que pertenece a la dinastía XI y XII, en torno al año 2000 a.C., la cerámica que podíamos ver en superficie era de la dinastía XVII. Y esto es un fenómeno relativamente común, como tumbas ya que tienen cierta antigüedad, en este caso 500 años de antigüedad o 400 años de antigüedad, son reutilizadas posteriormente, ya son consideradas viejas, ¿no? Y en este caso pues se reutilizó casi como una fosa común. Esta tumba de un personaje importante de la dinastía XI-XII se reutilizó como una fosa común de gente más humilde 400 años después, en 1600 a.C. La entrada estaría justo detrás de esos escombros, que como digo, todavía no la hemos descubierto, aunque topográficamente se puede saber dónde está, ¿no? Este pasillo hace un quiebro, justo aquí, ahí estarían los escombros, hace un quiebro y desciende hacia la cámara sepulcral. Antes de llegar a la cámara sepulcral hay una pequeña antecámara, ¿no? Que es justo donde estoy yo aquí, y luego un pequeño pasillo que conduce a la cámara donde está Salima Ikram tomando notas. Excavar esto es relativamente complicado, imposible a través de ese agujerito, tenemos que esperar a sacar a la luz la puerta y hacer las cosas ordenadamente, pero lo que hemos hecho ahora es hacer un survey, una prospección, para tomar primeras notas por si acaso nosotros no somos quien los excava. Al final se abren muchos frentes y a lo mejor no acabamos excavando esta tumba, por muy atractiva que parezca, ¿no? Pero sí que la hemos topografiado, la hemos fotografiado y documentado para publicar un primer artículo de informe preliminar. Este es el pozo a través del cual accedimos a la gran tumba que estaría justo aquí, y muy cerquita de este pozo hallamos hace poco, en el año, no este año, sino en 2015, una tumba de la dinastía XIII. Es decir, ya tenemos documentado la 11, la 17, entre medias ahora la 13. Estábamos excavando esta zona cuando empezó a salir a la luz la entrada a una gran tumba similar a la que acabamos de ver, ¿no? Pero por la cerámica que hallamos en el exterior, claramente puede fecharse en la dinastía XIII, en el año 1700 a.C. Como se puede ver en esta fotografía, el desnivel que tenemos con respecto al nivel del suelo es demasiado pronunciado y decidimos parar aquí y ampliar la zona de excavación para poder acometer la excavación de la entrada a esta tumba y el interior de la tumba en mejores condiciones. Y entonces en 2016 lo que hicimos fue, aquí está la tumba de la 13, abrir el frente de excavación
para, como digo, poder acceder de una forma más cómoda y documentarlo en la entrada mucho mejor, ¿no? Esto es lo que hicimos, como digo, en esta última campaña, en 2016, salieron a la luz gran cantidad de piedras, ¿no? Consecuencia de los saqueadores, etcétera. Entre las piedras y el revuelto aparecen objetos singulares fuera de contexto, como esta pequeña muñequita de barro, ¿no? Con claramente una muñequita de fertilidad, característica de la dinastía 17. Encontramos dos trocitos de inscripción que para los egiptólogos es muy importante porque se refieren a una mujer excepcional, que es Ahmes Nefertari, que fue la esposa del primer rey tebano de la dinastía 18, Ahmose, y madre del rey Amenhotep I. La madre Ahmes Nefertari y Amenhotep I se convertirían en los grandes patronos de la necrópolis tebana, ¿no? Se sabe que el templo de culto de Ahmes Nefertari está al otro lado de la carretera, al ladito nuestro. Y su tumba todavía no se ha encontrado, no está muy claro. Nuestro vecino alemán piensa que la ha descubierto porque hay dos tumbas muy grandes que él piensa que pudieran pertenecer a Amenhotep I y Ahmes Nefertari, pero no tiene documentación epigráfica, no tiene textos. Nosotros no tendremos tal vez su tumba, pero sí tenemos los textos que pueden ayudarle a él a argumentar que efectivamente lo que él ha descubierto puede ser eso. Y estos son dos trocitos de una jamba de entrada a una construcción de buen tamaño. Y en uno de esos trocitos se conserva el cartucho, parte del cartucho de la reina Ahmes Nefertari, y en otro uno de sus títulos, Señora de las Dos Tierras. Son dos pinceladitas, pero que a los egiptólogos nos motivan. A veces nos motivan los ataúdes o las momias, motivan este tipo de cosas, tiene más información, más valiosa que tal vez un objeto más espectacular, ¿no? Además de la muñequita de barro, entre los grandes bloques de piedras encontramos esta gran vasija en perfecto estado con la cuerda anudada, ¿no? Ahora en ese momento en manos de Pía, la restauradora, ¿no? Y una vez excavados el estrato donde estaba esa acumulación de piedras, consecuencia de los saqueadores, etcétera, salió a la luz un hallazgo inusual, ¿no? Junto a este ataúd, que ha sido tirado probablemente de ese pozo por los saqueadores fuera, se encuentran los restos de una momia de carnero, ¿no? Y por el estrato en el que ahora nos encontramos, la cerámica alrededor, podemos datar en la dinastía 17. Las momificaciones de carneros son relativamente comunes en época tardía y grecorromana, pero todavía no se había documentado esta práctica de momificar carneros a una fecha tan temprana como el año 1700 a.C. Y este es lo que queda del carnero, ¿no? Que había sido envuelto en lino, con la estructura ósea en perfecto estado y el cráneo también en perfecto estado. Para los que se dedican a la religión y al culto de los animales, la momificación, como Salima Ikram, esto es un hallazgo que bien vale un artículo. Bueno, esta es la entrada a la dinastía 13, a la tumba de la dinastía 13 como quedó en 2015 y como sigue todavía así en 2016, y el año que viene uno de los miembros del equipo se va a dedicar a excavar todavía lo que queda de terreno a la entrada de la tumba, mientras que otro miembro del equipo excavará el interior. Es decir, la tumba de la dinastía 13 es uno de nuestros objetivos principales para la campaña que viene. Y como vais a ver ahora, creo que merece la pena, ¿no? Por eso la hemos elegido en vez de la tumba de la 11. Esta tiene menos cacharrería, menos huesos, menos cerámica, está más limpia, pero es más prometedora. Este es el pasillo central, este es uno de nuestros trabajadores, Kamal, ¿no? Que está posando. Hay un agujero de ladrones, los ladrones han entrado aquí dentro, pero hay veces que los hallazgos también más espectaculares se encuentran en los sitios donde han pasado los ladrones. Los ladrones van buscando oro, piedras preciosas, desprecian los papiros, desprecian las estatuillas de maderas, los ataúdes, aquello que no van a poder vender bien en el mercado negro, ¿no? Y para nosotros los historiadores eso precisamente es lo más valioso. Y luego también los saqueadores modernos que también han entrado aquí, se meten por un agujero como el que ilumina el cuerpo de Kamal, pero no tienen capacidad de mover escombro, de mover tanta tierra, y van robando lo que encuentran en superficie. Es decir, que una tumba, aun habiendo sido saqueada en época antigua y habiendo sido saqueada y visitada en época moderna, todavía tiene muchas cosas que ofrecer. Eso es lo que nuestros 15 años de experiencia en Drabuelnaga nos enseñan, ¿no?
Este es el pasillo central que llega a una zona que de nuevo está bloqueada por escombros, como nos pasaba en la tumba anterior de la dinastía XI, pero esta tiene una peculiaridad que tiene una sala lateral que se abre hacia la derecha, que es la que está iluminando Curro, ¿no? Ahí hay como una especie de antecámara y un pequeño pasillo que conduce a otra antecámara. Este es el pequeño pasillo, todo un poco laberíntico, ¿no? Y aquí están Curro y Andrés Diego Espinel, ¿no? Bajando ya a lo que podría considerarse la cámara sepulcral, aunque a lo mejor tenemos alguna sorpresa. Y lo que van a mirar Andrés y Curro son dos grandes bloques de piedra que conservan parte del nombre de un rey. Por desgracia, el nombre del rey se nos ha perdido, ¿no? Lo que se conserva en este gran bloque es lo que, digamos, los pies y la parte inferior de un halcón que reposa sobre un rectángulo que nosotros llamamos serej, en el que se inscribiría el nombre del rey. Por desgracia, no lo tenemos. Y junto a este bloque encontramos un cartucho real, otra forma de escribir el nombre del rey, que conserva un signo, el signo Ra, ¿no? Pero que por desgracia tiene el resto del nombre borrado. Estos dos bloques tal vez nos estén indicando que se trata de una tumba de un rey, aunque no sepamos el nombre. Y tal vez se trate del nombre de la tumba de un rey de la dinastía XIII, que está muy poco documentada. De nuevo, el propósito de la investigación científica es llenar lagunas, ¿no? Cuanto menos se sepa de algo, mejor, porque puedes aportar. En este caso, de la dinastía XI se sabe poco y podemos aportar con Iker y otros personajes que nos han aparecido. De la dinastía XVII también se sabe poco, ahora veremos algo, ¿no? Y ahora de la dinastía XIII también se sabe muy poco, ¿no? La excavación de esta tumba puede tal vez aportar algo de información. Bueno, todo lo que os acabo de enseñar, en realidad, lo que es espectacular es que se encuentra debajo del poblado moderno, ¿no? El poblado moderno estaba en pie hasta el año 2006-2007, cuando el gobernador de Luxor decidió derribarlo. Y todo lo que estamos excavando ahora se encuentra debajo de las casas de algunos de nuestros trabajadores, ¿no? Esta es la casa del niño del té, que nos servía el té, la casa del aguador, esta es la casa de un ladronzuelo, que debajo de su casa había algunos bloques de piedra interesantes, ¿no? En fin, el caso es que este poblado, que era muy simpático, donde que vivían nuestros trabajadores, no tenía las condiciones sanitarias suficientes, y el gobernador de Luxor, con el Servicio de Antigüedades, decidió demolerlo y darles a cada una de las familias una o dos casas a cambio, en una zona buena, ya con luz, con agua corriente, etcétera. Cuando se trasladaron, hay que decirlo, contentos, ¿eh? Al menos los de Drabu el Naga salieron ganando. Luego, a medida se fueron acabando las casas y los que fueron realojados más tarde, pues ya la compensación fue un poco menor. Pero Drabu el Naga, al ser la primera zona realojada, pues salieron ganando. Y este es, como digo, este es nuestro aguador, con el burro con el bidón de agua, el niño del té, ¿no? Esto es así como quedó el poblado en 2006-2007, y en vista de que el Servicio de Antigüedades no recogía los escombros, nosotros nos ofrecimos a recoger los escombros a cambio de ampliar nuestro yacimiento. Entonces, nuestro yacimiento, que hasta entonces terminaba en la pared izquierda de Yehuti, ¿no? Ahora iba a poder extenderse hacia la izquierda. Durante un par de campañas estuvimos limpiando todos los escombros de las casas, que llevó mucho esfuerzo y mucho dinero también, ¿no? La limpieza acabó en 2011, ¿no? Y en 2011 es cuando ya cuadriculamos esta zona, le bautizamos con el nombre de Sector 10 y empezamos a excavar, como digo, debajo de donde estaban las casas, ¿no? Además de lo que hemos visto de la tumba esa grande de la dinastía XI, la tumba de la dinastía XIII, salieron a la luz varios pozos funerarios. Uno de ellos es este, de la dinastía XVII, que excavamos en el año 2014. Uno de nuestros miembros del equipo, Angie, con Yuma, uno de nuestros trabajadores también más simpáticos, se encargaron de excavar este pozo. Por suerte era menos profundo de lo normal, medía solo 3 metros y pico de profundidad, y al fondo se encontraba la cámara funeraria, que como veis parece al menos parcialmente tapada. En el interior, cuando empezamos a retirar los adobes que cerraban la entrada, descubrimos que se conservaba bastante en buen estado un ataúd de la dinastía XVII, que luego descubriríamos que pertenecía a un personaje llamado Neb. Sobre la tapa ha caído parte de las lascas de caliza del techo, pero como veis la nariz se conserva perfecta y prácticamente toda la policromía.
Lo que ocurre, una cosa característica en Egipto, como bien sabe Montse Cruz, es que cuando se produce un hallazgo así, entran en conflicto dos problemas. Por un lado, la ciencia, que te empuja a documentar todo minuciosamente y hacer todas las cosas con cuidado y despacio, pero también la seguridad, ¿no? Y la seguridad es que al anochecer el ataúd tiene que estar a buen recaudo, porque si no corre peligro de ser robado. Entre la ciencia y la seguridad están los restauradores, ¿no? Que son los encargados de que las cosas se conserven en buen estado, ¿no? Y la verdad es que se genera una situación un tanto tensa, que luego se disfruta mucho contando, pero que en ese momento la verdad es que saltan chispas, ¿no? Bueno, este es el momento en el que Ali y Sayed están sacando el ataúd de la cámara sepulcral y cuando se disponen a izarlo, ¿no? Este es el momento en que lo sacan, ¿no? Y esta es la cara magnífica del ataúd policromado de Neb del año 1600 a.C. Es un ataúd tipo rishi. Rishi es la palabra árabe para plumas, ¿no? Y la decoración de la tapa emula las plumas, como si el difunto se fuera a convertir en un ave para poder subir y bajar de su pozo, como nos cuentan los textos funerarios, ¿no? Poder disfrutar de las ofrendas por el día, volver a la cámara sepulcral por la noche. Esta es la cara de Neb, maravillosa. Pía, la encargada de limpiar y conservar el ataúd, ¿no? Con mimo va retirando las piedrecitas de caliza y el polvo, ¿no? Días después se procede al levantamiento de la tapa, también un momento muy tenso, ¿no? Que se disfruta también más cuando se cuenta, que en esos momentos nunca sabes qué va a pasar ni qué percances pueden ocurrir, es una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, son momentos un poco complicados. Por suerte suele salir bien, como casi todo en Egipto, ¿no? Y levantamos el ataúd. La momia de Neb se conservaba en relativo buen estado, porque si bien por aquí no había corrido agua, la calidad de la momificación en la dinastía XVII, que es una época de pocos recursos, es relativamente mala. Y eso hace pues que tanto el lino como la parte del cuerpo pues quede en peor estado que en otras épocas de momificación. Aún así le hicimos la radiografía, podemos saber la edad, etcétera, sin tocarlo, ¿no? El ataúd luego fue trasladado a un almacén del Servicio de Antigüedades, que está cerquita de la casa de Howard Carter, y allí Pía pues fue la encargada de hacer la conservación de una forma ya más sosegada y tranquila durante la campaña de 2015, ¿no? A finales después de la campaña de 2015, en verano, se volvió a negociar con el Museo de Luxor el traslado de este ataúd. Los conservadores del Museo de Luxor ya están un poco cansados de la misión española porque vamos llenando las vitrinas, ahí no tienen almacenes y entonces pues se genera un problema, lógico. Para nosotros es una alegría y pensamos que se lo merece, pero ellos, claro, tienen que jugar con los recursos que tienen, ¿no? El caso es que, bueno, esto fue el traslado de una orilla a otra, en lugar de cruzar el Nilo como se hubiera hecho en la antigüedad de oriente a occidente, nosotros cruzamos en coche de occidente a oriente. Esto es la llegada, se suponía que iba a ser una llegada discreta, pero uno de los del Servicio de Antigüedades había dado el chivatazo a los periodistas locales y se montó un poco de jaleo. En fin, no pasa nada. Este es el momento del traslado al Museo de Luxor. Y esto es como quedó montado en la vitrina, para lo cual nosotros preparamos este apoyo, hicimos la cartela de nuevo y otras cosas, ¿no? Y así quedó Neb expuesto en el Museo de Luxor, junto a una cama de Tutankamón, junto a una vitrina de flores que también es nuestra, de un enterramiento que encontramos en el patio de Yehuti del año 1000 a.C., ¿no? Y al otro lado de Iker. Iker está justo aquí, y aquí está el ataúd de Neb. Iker del año 2000, Neb del año 1600 a.C. También eso lleva trabajo. Las campañas no son solo excavar, ir al yacimiento, sino hay que hacer también diplomacia, hablar con los del museo, etcétera, ¿no? También he querido traer aquí estas imágenes, puesto que estamos en el Museo Arqueológico, ¿no? Para ver un poquito de los otros museos. Bueno, cuando habíamos limpiado los escombros del poblado y empezamos a excavar lo que denominamos el sector 10, en realidad la primera estructura que sacamos a la luz fue esta pequeña capillita de adobe, ¿no? Esta pequeña capillita de adobe, en apariencia insignificante, es la capilla de ofrendas, ¿no? Para despedir al difunto que estaría enterrado en un pozo que está justo aquí todavía por salir a la luz. Parte del brocal
Se veía aquí, pero todavía queda el pozo por sacar. Y esta es la capilla donde los familiares y amigos harían las ofrendas pertinentes. Lo peculiar es que en esa capilla los saqueadores del pozo, que lo han saqueado, han tirado parte del contenido del pozo a la capilla. Y nos encontramos, excavando tan solo 20 centímetros de potencia del interior, ¿no?, un montón de vendas de lino y de figurillas de madera, que nosotros llamamos shaptis. Son figurillas de madera de la dinastía 17 también, del año 1600 a.C., que tratan de reproducir o emular la momia del difunto, para lo cual la pintan de blanco y la envuelven en lino y la meten en pequeños ataúdes también, algunos pintados de blanco. Lo increíble es que a pesar de haber pasado por las manazas de los saqueadores, todavía conservan algunas de las figuras el lino que las envolvía originalmente, ¿no? Este es el conjunto que encontramos en la capilla. Tres figurillas escritas, 3 sin escribir, 2 ataúdes de madera y un sarcófago de barro. Excavando alrededor del pozo encontramos otras 2 figurillas escritas, ¿no?, que ha dibujado Pía Rodríguez Frade, ¿no? Una de ellas nos habla de un personaje importante que se llama Ahmose, 3 de ellas nos hablan de un personaje que se llama Ahmose y tiene el segundo nombre Pasheri, el pequeño. A lo mejor es el mismo personaje que el escriba le ha escrito su mote. Y un último shapti que habla de el hijo del rey Ahmose, probablemente un príncipe de la dinastía 17, ¿no? Junto a estas figurillas nos encontramos una venda de lino escrita que claramente dice, y es legible, ¿no?, Lino Dayu para Ahmose Sapair. Ahmose Sapair es un príncipe muy conocido de la transición de la dinastía 17 a la 18. Este lino, sin duda alguna, perteneció a Ahmose Sapair. Las figurillas pudieron o no pertenecer a él o a algún familiar con el mismo nombre. El caso es que tenemos digamos, pruebas circunstanciales indirectas para avanzar la hipótesis de que en nuestro yacimiento estuvo o está la tumba del famoso príncipe Ahmose Sapair. Esto es un poco el gráfico de la capilla de adobe con el pozo, ¿no?, que lleva a la cámara sepulcral, un poco tosca, pero es una época de pocos recursos y aún un príncipe pues tenía un enterramiento relativamente humilde. Relacionado con estas figurillas de madera, en otro pozo cercano encontramos unas figurillas similares, pero hechas de barro esta vez, ¿no? Estas son las figurillas de un personaje llamado Ahotep, ¿no?, que, como digo, están hechas de barro, con sus ataúdes también de barro, al lado de una sandalia, ¿no? Y encontramos 3 figurillas fantásticas con su nombre, 2 de ellas dentro de un ataúd, a este se le ha quedado un poco grande, ¿no?, y esta otra envuelta en 9 vendas de lino, que con luz ultravioleta también estaban inscritas con su nombre, el portavoz de Negen Ahotep, de, como digo, la dinastía 17 del año 1600 a.C. En esta última campaña, por si no había tenido suficiente en mis relaciones con los conservadores del Museo de Luxor, volvimos a insistir. Los conservadores decían, ya no hay sitio, José Manuel, ya no hay sitio. Y digo, sí, podemos recolocar algunas cosas. ¿Cómo vas a recolocar? Pues sí, acabamos recolocando bastante más de lo que nosotros habíamos planeado y ellas estaban dispuestas a aceptar. El caso es que al lado del ataúd de Neb, este año 2016 montamos una pequeña stand con los stick shaptis, con los shaptis de madera de Ahmose, la venda de lino y los shaptis de barro de Ahotep. ¿Por qué merecen la pena estas figurillas? Porque son realmente únicas. De la dinastía 17, shaptis de este tipo no hay en casi ningún museo, ¿no? Y ese estilo naif que tienen las figurillas de barro o ese aire tosco, las figurillas de madera, son realmente únicos en el arte egipcio, es muy, muy poco común. Hay en el Metropolitan, en el Cairo también algunos, pero la dinastía 17 está poco documentada y este tipo de figurillas es muy inusual y por eso merecía la pena que estuvieran en el museo y así quedaron a los pies del bueno de Neb. Así que vamos conquistando poco a poco el Museo de Luxor. Bueno, en este sector 10 que está siendo tan fructífero sobre la dinastía 17 del año 1600 a.C., encontramos 3 inscripciones de otro príncipe. Teníamos a Ahmose Sapair aquí, tenemos a Neb enterrado en un pozo que en este dibujo no sale, y encontramos 3 inscripciones de otro príncipe. En este caso se llama Intefmose y tiene esta gran bloque de piedra, ¿no? Intefmose estaría representado a nuestra izquierda y él está haciendo o dedicando una oración a la diosa Hathor, señora de la necrópolis, y esta es la oración que le está dedicando, ¿no? Al otro lado, como si fuera una imagen espejo, aparece un rey divinizado,
pero por desgracia su nombre se ha partido por la mitad y no tenemos plena certeza de quién debe ser. Aunque los expertos en la época, Curro entre ellos, pues piensa que el más lógico sería pensar en Montuhotep Nebhepet-Ra, que fue divinizado como el primer gran rey tebano en el año 2000 a.C., ¿no? Y que en años después pues, se le trató como un dios, ¿no? Y aquí está jugando como la contrapartida a la diosa de la necrópolis Hathor, el rey legendario anterior Montuhotep. Además de este gran bloque, cuando estábamos excavando este pozo, ¿no? Al fondo del pozo encontramos un gran bloque de caliza, ¿no? Que excavó José Miguel Serrano, catedrático de la Universidad de Sevilla, junto con Ibrahim, que suele excavar conmigo, aquí me lo había robado José Miguel, ¿no? Y lo bonito es que el fuste de caliza está inscrito, ¿no? Y habla del otro príncipe, del príncipe Intefmose, ¿no? Del que acabamos de ver justo ahora, ¿no? Este es un detalle de la representación en relieve de un alto dignatario de este periodo intermedio, poco conocido, ¿no? Este sería la capilla de ofrendas, ya más importante que la de Ahmose, con el pozo. Y en el año 2016 lo que hemos hecho ha sido excavar esta zona de detrás, ¿no? Que es lo que se ha ocupado José Miguel, para descubrir que detrás de la capilla de Intefmose había otros dos pozos, uno aquí y otro ahí. Y estos dos pozos tenían también algo que decir, ¿no? Este es Yuma, el encargado de excavar, ¿no? Está allá en el fondo casi del pozo. A la entrada de la cámara sepulcral, de nuevo los saqueadores han pasado antes que nosotros, han revuelto la momia buscando amuletos, cosas de valor, han tirado el cuerpo fuera, como veis, y entre las vendas se conserva parte de lo que sería la tapa de una caja de vasos canopos con, de nuevo, el nombre del príncipe Intefmose. Es una caja de la dinastía XVII, claramente, con la representación de Anubis, señor de Tierra Santa, el dios de la momificación, y es una inscripción de ofrendas votivas en honor para beneficio del príncipe, del hijo del rey Intefmose. O sea que ya tenemos un conjunto de inscripciones interesante de Intefmose. Seguimos excavando y para nuestra sorpresa encontramos bloques que van a encajar con lo que habíamos encontrado en 2013 en ese gran fuste de piedra caliza. Este es uno de los bloques, ¿no? Pasó por manos de otra restauradora, en este caso Suni, que fue la encargada de tratar esta pieza, consolidando la policromía que se conservaba, y pudimos encajar las piezas para montar una columna ya de dimensiones importantes que menciona a dos personajes. Uno, probablemente su propietario original, un tal Dedu Neferhotep, anterior al príncipe Intefmose, que reutiliza esto tal vez como obelisco. Esta columna que perteneció a este personaje anterior la reutiliza él. Sin duda una pieza singular, ¿no? Además, en el fondo del pozo encontramos más inscripciones que mencionan a Intefmose, como estas dos inscripciones que mencionan una oración al dios Amon-Ra, etcétera, que no me voy a detener, pero que para los egiptólogos son importantes porque, insisto, de la dinastía XVII se tiene poca documentación, ¿no? Además encontramos bloques mencionando a otro rey, también poco conocido, al rey Sobekemsaf, ¿no? De nuevo un fragmentito, ¿no? Como una especie de pincelada de pintor impresionista, pero que nos da información, ¿no? Este pequeño fragmento de relieve que representa al rey Montuhotep Nebhepet-Ra, la hipótesis que teníamos antes, ¿no? Que fue divinizado en la necrópolis años después, como primer gran rey tebano. Además, tenemos a otro rey de la dinastía XII que fue también divinizado, el rey Sesostris I, Hepercarrá, ¿no? Que en este caso es el que está adorando al dios Anubis. Es decir, a pesar de que por aquí han pasado los ladrones, encontramos trocitos aquí y allá que nos aportan información para poder valorar el área en la que estamos excavando. Este es el pozo en el que encontramos fragmentos de Intefmose y comenzamos a excavar este otro pozo de aquí, que no hemos terminado de excavar y que terminaremos la campaña que viene, ¿no? Este pozo tiene dos cámaras, pero el pozo continúa todavía más al fondo. Una cámara continúa con otro pozo, ¿no? Con una gran vasija de la dinastía XVII, esto es José Miguel Posando, que lo hace francamente bien y muy a menudo.
Esta es la otra cámara, como es llena de polvo, después del que han entrado los saqueadores, pero a pesar de ello se encuentran al fondo del todo objetos interesantes, como este pequeño recipiente para hacer libaciones, que curiosamente cuando le dimos la vuelta conserva lo que ha tenido encima, ¿no? Restos de huesos de animales, semillas, etcétera, interesante de estudiar en profundidad, ¿no? Además, un pequeño vasito de calcita, ¿no? Tinteros, otros recipientes de madera, ¿no? Grandes vasijas, ¿no? Es todo lo que no les interesaba a los ladrones, peines de madera, ¿no? Y luego, después de que se ha documentado todo, por supuesto lo tenemos que topografiar y en este caso, como decía al principio de la charla, gracias al convenio o al acuerdo con Leica Geosystems, ¿no? Joan Ibars está escaneando el pozo y hemos escaneado todo el yacimiento, ¿no? Y el pozo continúa más abajo, que como digo es lo que vamos a excavar el año que viene, ¿no? Estas dos cámaras están ya excavadas, pero el pozo sigue más hacia adentro. El año pasado, esta campaña 2016, fue el año de los pozos, ¿no? A mí me tocó este pozo que me costó los 2 meniscos, ¿no? Era el pozo que tenía mejor pinta, pero que sin embargo fue el más decepcionante, entre comillas, ¿no? Y eso que yo era el jefe, pero no lo tuvieron en cuenta. El caso es que este pozo era el más importante por sus dimensiones exteriores y porque está asociado a esta enorme capilla de adobe, mucho mayor que la de Ahmose y que la de Intefmose, que además documentamos que había sido ampliada en la dinastía XVIII. Es decir, que durante la dinastía XVIII no la habían desmantelado, incluso la habían recrecido debido a su importancia, ¿no? Y este pozo era el que más prometía. Como suele ocurrir en arqueología muchas veces, pues las cosas no funcionan como uno planea, ¿no? Y este pozo había sido saqueado, pero además reutilizado por mucha gente. Y quedaba muy poquita información de su primer propietario, que era el que a mí me interesaba, el alto dignatario de la dinastía XVII. Bueno, este es el pozo antes de empezar a excavar, ¿no? Este es mis colegas de excavación con la polea. Este es el momento en el que sale a la luz la entrada a la cámara sepulcral hacia el oeste, ¿no? Este es cuando empezamos la excavación, ahí al fondo del todo. Ahí ya sonaban mis meniscos. Y esto es, como veis, en vez de tener una pequeña capillita, como el caso de Ahmose y también de Intefmose, este tiene una capilla gigantesca y muy bien tallada, como veis, llena de escombros, ¿no? Es lo que empezamos a excavar muy lentamente, y empezó a salir material, poco del propietario original, como os digo, y mucho de los que la ocuparon años después. Al fondo del todo hay un rehundimiento para poner el ataúd original, pero ha desaparecido. Este es, como veis, impresionante, debía pertenecer a un personaje muy importante. Del primer propietario original, al menos por ahora, porque tenemos que volver a estudiar y analizar el material que hemos recogido, solo tenemos este trozo de una vasija de cerámica con el nombre de Ahmose, que es característico de la dinastía XVII, comienzos de la XVIII. Pero se nos escapó entre los dedos. Sin embargo, encontramos, y esto también me apetecía contároslo, material de los segundos ocupantes. En este caso son personajes de la dinastía 22, en torno al año 1000 a.C. o un poco posterior, es decir, unos 600 años después. Y no solo la ocupa un personaje, sino que la ocupan 6 personajes. Uno de ellos tenía un ataúd que también luego fue desvencijado por los saqueadores, que es la cara que yo estoy sosteniendo aquí en la mano. Hay otros ataúdes que en vez de una cara de madera tallada tenían caras de cartonaje, las momias, con un rojo muy chillón, también rotas en pedazos. Encontramos las 6 cráneos de los reocupantes de la tumba, que es curioso porque habían sido descuartizados de una forma muy violenta, que casi no responde a saqueadores, sino a gente que realmente quería hacer daño a estos individuos. Esta es como encontramos una de las cabezas, pues son como los hermanos Dalton, de una apariencia poco deseable, que estudiará nuestro paleopatólogo Jesús Herrerín en la próxima campaña. Y como digo, interesantes porque realmente los saqueadores no se entretienen en descuartizar los cuerpos, ¿no? Nos los encontramos como en el caso de Intefmose, tirado a la entrada y ya está, ¿no? Sin embargo, cada extremidad, cada miembro ha sido arrancado de una forma realmente violenta. Lo curioso es que uno de los cuerpos conservaba parte del sudario escrito. Y eso es lo que está estudiando ahora Lucía Díaz Iglesias, que trabaja conmigo en el CSIC,
y que es especialista en escritura hierática y en textos funerarios, y ella lo que se está dando ahora cuenta, y tenemos que mirar el año que viene, es que la grafía de este sudario, más que de la dinastía 22, parece que es de la dinastía 17-18. Así que, a lo mejor, tal vez, nosotros que creíamos que solo teníamos ese trozo de cerámica del primer ocupante, a lo mejor uno de esos 6 cuerpos resulta que es de Lagmose y este es su sudario. Por eso, ahora nos toca, la campaña que viene, mirar minuciosamente lo que hemos recogido y fecharlo con atención. Este es un detalle del sudario. Y hay un tórax que está partido y que tiene todavía parte del sudario escrito envolviendo las costillas, ¿no? Además encontramos shaptis, no me voy a entretener porque se nos está haciendo un poco tarde, shaptis de los personajes estos que reutilizan en la dinastía 22, como un escriba, Paddy Iset, encontramos 50 shaptis, que está casado, lo sabemos por este cartonaje, con una mujer llamada Jet Iset Isang, que también tenemos 21 shaptis. Curiosamente sus shaptis están partidos por la mitad, también los saqueadores no hacen eso, partir cada uno de los shaptis por la mitad, eso es lo que nosotros llamamos damnatio memoriae. No sabemos la razón, pero realmente alguien se ensayó con estos personajes de la dinastía 22. Sin embargo, luego hay shaptis como estos de Nespa Kaef, que encontramos 7 o 34 de un tal Iri, que se encuentran perfectos. O sea que hay un grupo de shaptis que han sido partidos por la mitad, mientras que otros se conservan intactos. De este tipo de fayenza azul encontramos 105, no están escritos, no sabemos a quién pertenecen, y de estos shaptis que llamamos de dedo encontramos 310. Es decir, que bueno, tampoco estaba tan mal la excavación de este pozo, ¿no? Además, lo que sí fue muy bonito fue encontrar estos 4, que llamamos nosotros 4 hijos de Horus moldeados en cera, ¿no? Es también una práctica muy peculiar, extendida en la dinastía 22, ¿no? Los 4 hijos de Horus es una figura religiosa funeraria mítica, ¿no? Que están, como digo, moldeados en cera. Bueno, esto es todo lo que esto es el sector 10 y estas son las zonas que excavamos en la pasada campaña. Aquí está la tumba de la dinastía 13, ¿no? Con el carnero, ahí están los 3 pozos que os acabo de mostrar, ¿no? Pero justo en esta zona de aquí, al lado del carnero, es donde estaba excavando David García, ¿no? Y también nos interesa lo que él hizo para documentar la reutilización de la necrópolis en época posterior, lo que acabamos de ver en el pozo, pero en extensión, ¿no? Esta es la parte, ¿no? El carnero estaría un poquito más arriba y lo que de repente empezó a sacar a la luz David fue el patio de entrada a una tumba que está excavada en la roca justo ahí a nuestra izquierda. Este es el patio que ha sido reutilizado en la dinastía 22. Este es David con sus trabajadores, con Ibrahim, con Yamal, ¿no? Encontramos objetos de ajuares funerarios de la dinastía 22, ¿no? Cajas de fibra de vegetal, también desvencijadas, pero en relativamente buen estado, Estampía y Ibrahim. Encontramos fragmentos de papiro en muy mal estado, pero fijaros lo bien que se conservan los colores. Y ahora de nuevo es Lucía la que junta los fragmentos con Photoshop por ahora. El año que viene los juntaremos físicamente para reconstruir un pasaje del libro de los muertos que pertenecía, esta vez sí tenemos el nombre, a una mujer llamada Tanejem de la dinastía 21-22. Como veis, la excavación no termina con la excavación, sino que la documentación y el estudio posterior es igual o más importante y se hacen descubrimientos iguales o más importantes que en el campo. Además, David sacó a la luz otro objeto de la dinastía 21-22, que es esta estela, ¿no? De un escriba llamado Pasher in Aset, ¿no? Que tiene un nombre tal vez de origen persa, su madre sobre todo, y está aquí el nombre del padre, que es Osorcón, y este es el nombre Sheri en Iset, ¿no? Y el nombre de la madre, que es, como digo, tal vez de un origen persa, ¿no? Nauperjamamu. Además encontramos fragmentos de un vaso, de un plato de fayenza roto en pedazos, pero con el nombre de un rey de la dinastía 22, como es Osorcón. Es decir, tenemos elementos ya, aunque como veis rotos en pedazos, para documentar muy bien cómo el patio de una tumba de la dinastía 18 probablemente ha sido reutilizado intensamente en la dinastía 22.
Y eso es lo que está estudiando ahora David, y continuará el año que viene excavando el interior de la tumba de la dinastía 18. A la vez que está ocurriendo toda la excavación en el exterior, el interior de la tumba de Yehuti también tiene su aquel, ¿no? Ahí es donde trabajan los restauradores. La tumba de Yehuti es el que da nombre al proyecto, fue un alto oficial de la reina Hatshepsut en torno al año 1470 a.C. A la vez que excavamos fuera, excavamos el interior de la tumba de Yehuti. Una vez terminada la excavación dentro de la tumba, comienzan los restauradores de dentro hacia afuera. La restauración del pasillo, que es lo que más había sufrido el paso del agua, del aire, del fuego, etcétera, empezó llevándola a cabo Leandro de la Vega, que estuvo con nosotros 3 campañas y al cual le tenemos todos muchísimo cariño. Aquí, como veis, en las paredes del pasillo, se ha quedado el barro muy duro. Las sales de la piedra caliza han migrado al exterior y han cristalizado y han agarrado el barro. Por eso es muy difícil retirarlo. Y es lo que está haciendo Leandro, es probar distintas técnicas para quitar el barro sin dañar el relieve de abajo. Leandro el relevo lo tomó Nieves López Meijueiro con un instrumento que aconsejó Leandro, que es un vibroincisor de ultrasonido que permite retirar el barro mucho más rápidamente y con más precisión. Y para sorpresa nuestra, a medida que lleva limpiando el barro, iban saliendo a la luz grafiti demóticos del siglo II a.C., cuando la tumba de Yehuti fue reutilizada. Lo que me interesaba con esta charla contaros es cómo un yacimiento relativamente pequeño documenta la historia de la necrópolis, en nuestro caso, desde el año 2000 hasta el siglo II a.C. Casi 2000 años de historia bien documentada en un espacio relativamente pequeño. Eso es una ocasión que nos ha brindado el destino y que tenemos que aprovechar, ¿no? Y se da muy poco frecuente, como digo, en la necrópolis tebana, porque los egiptólogos iban directamente dentro y despreciaban lo que no estaba, digamos, fácil, ¿no? Estos son casi un centenar de grafiti escritos por los sacerdotes que reutilizaron las tumbas de Yehuti y de su vecino Geri para enterrar momias de ibis y halcones. El demótico es una escritura cursiva, evolución del hierático de la lengua egipcia antigua, que muy pocos egiptólogos conocen, yo no, y para ello incluimos en el equipo a 2 investigadores, un profesor de Johns Hopkins, donde yo estudié, Richard Jasnow, y Tina Dicherbo, de la Universidad de Chicago, del Oriental Institute. Lo que está haciendo aquí, a la vez que Nieves va sacando a los graffiti, Tina, con su tablet, va copiando y documentando los graffiti, ¿no? Estos graffiti, como digo, se refieren a la deposición de momias de animales. En la tumba de Yehuti no tenemos momias de animales, sin embargo, en la vecina tumba de Geri, en la cámara sepulcral está lleno de cientos y cientos de momias de animales, sobre todo ibis y halcones, que es a lo que se dedicaban los sacerdotes que escribían los grafitis. Esta es una de las salas llena de paquetes con momias de animales que estudian Salima con Chisco, Bosch, que trabaja en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford, ¿no? La radiografiamos con Roxy Walker y Pito Latova, ¿no? Y además de momias de ibis y halcones, este año sobre todo han salido bastantes momias pequeñitas de musarañas, de serpientes, ¿no? Pequeños paquetitos de otros animales al margen de ibis y halcones, que es lo más frecuente. Chisco es, como digo, junto con Salima, el encargado de estar metido en las catacumbas, ¿no? Y de documentar la reutilización en el siglo II a.C. Junto a las momias de animales aparecen improntas de sello, como este de Isis, de época tolemaica, ¿no? O este otro, una especie de pella de barro con el sello de un sacerdote de Min, también del siglo II a.C., ¿no? Es decir, tenemos además de las momias documentación epigráfica. Volviendo ya para terminar al exterior, además de todo lo que os he mostrado, encontramos, para nuestra sorpresa de nuevo, fragmentos de la tumba de Yehuti, que por distintas razones se caen de la pared, se transportan al exterior y acaban viajando a distancias realmente sorprendentes. Este fragmento lo encontró José Miguel dentro de uno de sus pozos y pertenece al pasillo de la tumba de Yehuti, ¿no? Que es lo que está haciendo aquí Suni, poniéndolo de nuevo en su lugar, ¿no? Como este fragmento, por sus avatares que ha sufrido, ha estado expuesto al fuego, en la superficie se ha quedado quemada y contrasta con el contexto de la pared, pero pertenece y encaja perfectamente bien ahí.
Además encontramos un gran número de fragmentos de la cámara más interna que Suni fue poniendo en su lugar, ¿no?, completando la decoración en relieve, ¿no? Esto estaba ocurriendo en el pasillo y en la cámara más interna, pero Suni eso lo hace en sus ratos libres. En realidad, esta última campaña ha estado dedicada a la limpieza de esta pared de la sala transversal. La pared de la sala transversal, a simple vista, parecía que la decoración estaba totalmente perdida por la escorrentía de agua, etcétera, ¿no? Pero, de nuevo, con mimo, con cuidado y con perseverancia, Suni, junto con 3 restauradores egipcios, fueron limpiando y retirando el barro. En este caso no salieron a la luz de grafiti y demóticos, sino que salió poco a poco parte de la representación original de Yehuti en relieve, que si bien a simple vista no se ve, con luz rasante se puede reconstruir escenas de ofrendas siendo presentadas a la figura de Yehuti que estaría aquí a nuestra derecha. Estas figuras, que como veis se ven bastante mal, son importantes porque reflejan el papel de Yehuti en la expedición al Punt que llevó a cabo la reina Hatshepsut, ¿no? Al Cuerno de África, del cual se trajo oro, incienso, mirra, colmillos de elefante, rabos de jirafa, pieles de pantera. Yehuti, como escriba de la reina, fue el encargado de registrar todo por escrito. La reina se hace representar recibiendo las ofrendas en Deir el-Bahari. Yehuti, para no ser menos, se hace representar recibiendo a los extranjeros en su tumba, ¿no?, como claramente indica este relieve, que se ve muy mal, pero esta figura no es de un egipcio, sino es de un jefe del Punt que está presentando a Yehuti, no a la reina, un montón de incienso y mirra apilado aquí, como en el templo de Deir el-Bahari aparece con la reina. Es decir, un poquito de chulería por parte de Yehuti. Este es lo que sería la tumba de Yehuti, con su pozo funerario. En el pozo, además de todo esto, Lucía, que en sus ratos libres junta trozos de papiro y lino, se está encargando junto conmigo de la publicación del libro de los muertos de Yehuti, juntando los fragmentos caídos del techo, reconstruyendo el texto. Y ya para terminar, junto con un poco de restauración y de arquitectura, Nacho Forcadell, junto con Pito Latova, lo que está haciendo es construir un techo de hierro, ¿no?, para asegurar que no caiga ningún fragmento del techo de la tumba de Yehuti, y en la estructura esa de hierro está colocando ahí Nacho focos LED para iluminar los relieves, con el objetivo de acabar abriendo al público la tumba de Yehuti, ¿no?, de una forma segura y bien iluminada. Aprovechando que el techo original de Yehuti está roto, hemos instalado ese falso techo de metal que permite ver el techo original a través de la rejilla, y en los cantos hemos colocado esas luces LED que, como veis, iluminan las paredes como si fuera casi el Museo de Berlín, ¿no? Este es como estaba en el año 2002 cuando empezamos la campaña, y es así como ahora se ve el pasillo central de la tumba de Yehuti, que, como digo, espero que abramos al público. Este es de dentro hacia afuera, con la cámara ya también terminada de restaurar, el nicho de las estatuas de Yehuti con sus padres, ¿no?, y todo ya restaurado e iluminado, ¿no?, preparándonos para su posible apertura al público en 2 o 3 años, ¿no? Y con Yehuti y sus padres, feliz Navidad a todos, hasta la próxima. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Es que lo has explicado ¿Cantar muy algún bien. villancico? Espera un momento. A lo mejor es más cómodo si hablan alto. No, que digo que si lo más antiguo que se llega es al 2000. En nuestro caso sí. En nuestro caso, aunque en la zona de Drabu el Naga se han documentado inscripciones del Reino Antiguo, en nuestra zona lo más antiguo que nosotros hemos descubierto es de la dinastía 11 del año 2000 a.C. No quiere decir que no encontremos otra cosa en el futuro. Sí. Hola, buenas tardes. Si ya se puede pensar en abrir la tumba principal dentro de pocos años, ¿significa que este es un yacimiento medio terminado o seguirán apareciendo tumbas secundarias, pozos dentro de los pozos dentro de los pozos? Bueno, el yacimiento, a pesar de que tiene unas dimensiones relativamente pequeñas,
tiene para 100 años de estudio, porque la densidad de tumbas, como comentaba al principio, es muy grande, ¿no? Y en el terreno que todavía nos queda por excavar en nuestra área, a lo mejor seguro que hay 20, 30 tumbas más, 40. A lo mejor no todas ellas merecen la pena o no están decoradas, pero, por ejemplo, sabemos que por donde da la vuelta el tractor, debajo está la tumba de un Nevamón que documentó Howard Carter y que la tumba ha quedado enterrada y Howard Carter la llegó a ver, ¿no? Y copió una escena de unos cerdos siendo utilizados en el campo para, ¿no? Que están una piara de cerdos, ¿no? Es decir, que queda mucho por hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es importante tener objetivos a medio plazo, ¿no? O sea, quiero decir que el proyecto es interminable, pero nosotros no vamos a estar aquí indefinidamente y es mejor plantearse metas que puedas, en principio, acometer. Nuestro objetivo ahora siguiente es terminar la restauración de Yehuti, terminar la restauración de Geri en 2 o 3 años para ofrecerle al gobierno egipcio la posibilidad de abrirlas al público, ¿no? Eso es un objetivo. Si todo va bien, seguimos nosotros sanos, tenemos patrocinadores, pues el siguiente objetivo será seguir excavando la necrópolis, excavar esa tumba de la dinastía 11, tenemos objetivos para bastantes años. Sí, hola, buenas tardes. Yo me voy a mi campo de trabajo, que es la ingeniería de caminos en construcción. He visto que vosotros utilizáis arquitectos en la obra, o sea, en la excavación, para hacer algunas retenciones de terreno y demás cosas. Mi pregunta es si esa es la única utilidad que le dais a los arquitectos o le dais otro tipo de utilidades y si tenéis alguna previsión del futuro en este campo, ¿no? De cómo se podría integrar la construcción, que está bastante relacionada con el trabajo en el terreno, con la arqueología. Bueno, en realidad el papel fundamental de los arquitectos es preparar la paella el viernes. 2 de ellos son de Benissa y hacen unas paellas espectaculares, ahí viendo los colosos de Memnón por detrás, el atardecer. Eso merece mucho más la pena que Intefmosen y que nada. Pero los arquitectos, hacen la topografía, que es Joan Ibars, que es aparejador, arquitecto técnico. Luego ellos hacen la planimetría, los planos, pero por supuesto nos asesoran en la construcción, en la seguridad del techo. Cuando la cámara de sepulcral de Yehuti no me da tiempo a contarla, pero tiene problemas estructurales. Con él y con los geólogos hemos estado evaluando distintas posibilidades. Nacho es el que ha puesto en el aire el muro de Yehuti. Es decir, que yo creo que les empleamos bastante. Nacho, además, que maneja programas de realidad virtual, pues con él estamos haciendo los renderings y realidades virtuales de la tumba de Yehuti. Por ejemplo, en el problema estructural de la cámara de sepulcral de Yehuti hay muchos que opinan que un ingeniero de minas sería el adecuado. El problema es que, aunque por ahora está estable, toquemos madera, es muy difícil manipular el techo porque el techo está decorado, no lo puedes apear, ¿no? Y las grietas no las puedes inyectar porque aumentas el peso y puedes desequilibrar el equilibrio inestable en el que está. Entonces, aunque incorporar al equipo un ingeniero de minas puede ser una buena opción, pero con los geólogos, por ejemplo, el geólogo es muy poco intervencionista. Dice, no, déjala tranquila la montaña, porque la naturaleza no sabes cómo se comporta, tú no sabes lo que está ocurriendo más allá de lo que no ves. Tú ves la grieta, pero vale que ahora hay técnicas con ondas térmicas, etcétera, pero él piensa que es mejor mantenerlo en el equilibrio inestable en el que está, asegurar, hemos hecho una estructura de hierro por si hay un desprendimiento que no descienda más allá de 2 centímetros, pero por ahora hemos decidido no intervenir, ¿no? Si con eso te estás ofreciendo a entrar en el equipo de Yehuti, eso, dilo claramente. ¿Esta gente es del equipo del CSIC? No, del CSIC hoy por hoy estoy yo. Que soy científico titular, funcionario. Está Lucía, que tiene un contrato ahora por 2 años. David, que tiene una beca ahora que le quedan 3 años. Gudelia, se le acaba de terminar un contrato. Y en realidad, el problema de un proyecto de estas características y de un equipo grande es mantener al equipo. Y entonces, José Miguel es catedrático de la Universidad de Sevilla, pero la mayor parte del equipo está, digamos, en precario.
Y muchos de ellos son freelance que para venirse conmigo tienen que dejar de trabajar y ganar dinero en otro sitio. Entonces, digamos, mi mayor trabajo como director es conseguir mantener al equipo. No sé si lo consigo bien o mal. Sí, yo tengo una pregunta, yo es que soy economista y pues tengo una pregunta un poco de economista. ¿Cómo conseguís financiar? ¿También quieres venir tú? ¿Cómo conseguís financiar todo esto y hasta qué punto tenéis apoyo del Estado o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Bueno, como he dicho al comienzo, el principal apoyo hasta ahora, en las últimas 5 campañas, ha sido de Unión Fenosagas, ¿no? Pero ahora la próxima campaña probablemente tenga nuevos patrocinadores de empresas privadas que sacrifican sus ingresos por contribuir a la ciencia, a la cultura y a la conservación del patrimonio. Pero esto se hace sobre todo con ayuda privada. La ayuda pública que hemos recibido de la Secretaría de Estado de Cultura es importante y esperamos contar con ella en el futuro, pero sería insuficiente para mantener un proyecto de estas características, ¿no? Luego, por ejemplo, con la Secretaría de Investigación, que pertenece ahora al Ministerio de Economía, aunque parezca mentira, también tenemos un plan de excelencia de investigación, pero que nos da dinero, por ejemplo, para financiar el contrato de Lucía y para comprar ordenadores, pero no para excavar. Entonces, realmente lo que es el trabajo duro es gracias al patrocinio de las empresas privadas. Empezamos con Telefónica Móviles hace 15 años, tomó el relevo la Fundación Caja Madrid, y luego Unión Fenosagas, a los 3 les debemos la vida y en el futuro, pues como digo, tendremos nuevos patrocinadores a los cuales también estaremos muy agradecidos. ¿Más preguntas? Buenas tardes y gracias por la tan interesante charla. Un poco en relación a lo que comentabas, yo sé que hay dificultades con el gobierno egipcio, pero ¿hay alguna posibilidad, por muy rebota, que entiendo que daría mayor fondos porque daría mayor publicidad y mayor repercusión, de traer algo para generar algún tipo de exposición, algún tipo, no sé, de que pueda salir algo de Egipto para que tenga algo de eso? Y otra pregunta sería, ¿durante cuánto tiempo, cómo se negocia eso con el gobierno egipcio del periodo que hay que estar allí o se puede estar allí excavando? ¿Si hay un límite? ¿Eso cómo funciona cuotas o un poco cómo se trabaja allí sobre el campo? Gracias. Bueno, la posibilidad de traer piezas a España la hemos barajado hace poco y está abierta esa posibilidad. El problema es que es muy caro, ¿no? Y aunque luego a lo mejor la entrada de los visitantes pueda compensar la inversión realizada, pero el problema no solo es conseguir una sala de exposiciones, sino conseguir a lo mejor casi 1 millón de euros que se necesita y luego los permisos de las autoridades egipcias, ¿no? Entonces, es complicado, pero como digo, nosotros ya hemos dado unos pasos en esa dirección, pero por distintas razones no hemos podido todavía rematar la faena, pero estamos en ello, ¿no? Y con respecto al permiso del Servicio de Antigüedades egipcio, en principio el permiso de excavación es indefinido, siempre y cuando cumplas con las normas y las regulaciones de los egipcios, ¿no? Entonces, si tú te portas bien, si trabajas y publicas, etcétera, en principio es indefinido, ¿no? Entonces, por su parte, ellos están encantados, la colaboración es muy buena y en principio no hay ningún problema, ¿no? Todo apunta a que el futuro no va a dejar de ser así. Hola, yo quería saber si nos podías contar algo más de las tecnologías que estabais usando para documentación. O sea, si estáis usando además fotogrametría, si estáis haciendo modelos 3D de los objetos. Sí. Decías algo de Photoshop, no sé si, si está basado en fotografía digital y se dibuja encima. Bueno, si nos puedes contar algo sobre eso. Sí, gracias. Bueno, en realidad la tecnología que usamos es la que usa casi todas las excavaciones. Usamos la estación total de topografía normal. Este año hemos tenido la novedad del escáner láser. Con el escáner láser lo que nos permite, entre otras muchas posibilidades, es empezar a fabricar renderings
pero ya con mayor precisión. Antes Nacho lo hacía con la información de la estación total, que son puntos aquí y allá, en las aristas, digamos, ¿no? Ahora tenemos una nube de puntos, no sé si 70.000 millones de puntos, ¿no? Esta campaña hemos hecho como 440 escaneados. Y ahora, claro, juntar toda esa información, etcétera, también nos está ayudando Leica con eso. Y bueno, eso nos permite jugar de una forma espectacular en la mesa, ¿no? Porque podemos no solo ver la estructura del yacimiento, de las tumbas, sino jugar, por ejemplo, con las grietas, ¿no? Ver cómo una grieta, ¿no? Afecta a Yehuti, a Geri, a Baki, a Ai, ¿no? Va atravesando. Como, por ejemplo, los egipcios utilizan las diaclasas naturales de la roca para tallar sus tumbas. Es decir, da un juego espectacular, ¿no? Luego, con respecto, por ejemplo, a la epigrafía, bueno, lo que ha hecho Pito son fotos, gigafotos ortogonales, ¿no? Sobre las cuales luego los epigrafistas dibujan, ¿no? Entonces tenemos fotos ortogonales de todo el pasillo que ha habido que montar como un mosaico. Luego eso se importa en Illustrator y es lo que utiliza Lucía, Gema y otros miembros del equipo para hacer los dibujos de las paredes, ¿no? Y luego, en realidad, los objetos, hoy en día puedes conseguir una reproducción tridimensional ya no escaneando, sino con las fotografías y un programa, ¿no? Entonces, estamos también trabajando un poco no solo en la reproducción virtual que se podrá imprimir del yacimiento a escala 1:1, sino también de los objetos, ¿no? Pero, como digo, ahora con las fotos ya se puede hacer, ¿no? Luego también es muy bonito la gestión de los canales de colores, ¿no? Para poder ver mejor, por ejemplo, los graffiti, sobre todo la pintura roja. Hay un programa informático que te permite leer mucho mejor la pintura roja. Con la negra no hay tanta suerte, ¿no? Hemos utilizado luz ultravioleta, pero aunque yo al principio siempre decía que una de las cosas importantes del proyecto Yehuti era la tecnología, con la edad me he vuelto un poco contreras y pienso que la tecnología es muchas veces un estorbo para la inteligencia, ¿no? Y que muchas veces la tecnología, igual que las matemáticas, desde mi punto de vista, dan una falsa apariencia de ciencia y de precisión, ¿no? Y si algo tiene una muestra y hay una gráfica, es fantástico, y si no, parece que te lo has inventado. Y yo cada vez le doy más importancia a pensar, ¿no? Y a sentarte delante del monumento y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Quién ha pasado por aquí? ¿Qué restos deja? ¿No? Y es muy interesante que muchas de las pistas más interesantes nos las dan los egiptólogos, que somos un poco alemanes, cuadriculados, sino son, por ejemplo, los restauradores o los arquitectos. O sea, ver la tumba de Geri con Miguel Ángel te enseña mucho más casi que verla con mi vecino alemán, porque él no le distraen los jeroglíficos ni las figuras, pero ve las fisuras, ve los morteros que se han utilizado, la diferencia de morteros. Lo mismo pasa con los geólogos. El geólogo ve las tumbas como cuevas, ¿no? Y entonces intenta ver qué es lo que ha pasado por ahí, las condiciones medioambientales. Y yo creo que ese tipo de, digamos, de puestas en común a veces son mucho más iluminadoras que el escáner láser, ¿no? Pero eso debe ser la edad. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por habernos elegido en lugar de ir de compras por Serrano. Y feliz Navidad y próspero año nuevo.